Antonia, a tus maletas. No te queremos más aquí, vete. Fueron las palabras que salieron de la boca de mi propio hijo, como dagas heladas que atravesaron mi corazón de 67 años. Raúl estaba parado en la sala de mi casa, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio que jamás pensé ver dirigida hacia mí. A su lado, Carolina, mi nuera, sonreía con esa sonrisa maliciosa que había aprendido a conocer tan bien, esa que aparecía cada vez que conseguía lo que quería. Sus ojos brillaban de satisfacción, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. El aire se volvió denso, pesado, como si las mismas paredes de esta casa que construí con tanto esfuerzo estuvieran testificando mi humillación. Durante 32 años había vivido aquí. Había pintado cada pared, había elegido cada mueble, había llenado cada rincón con recuerdos de una familia que creía que me amaba. Pero ahora, parada en mi propia sala, con mis pantuflas gastadas y mi bata de casa color rosa pálido, me sentía como una extraña en mi propio hogar. El suelo de madera que había encerrado tantas veces parecía frío bajo mis pies, como si también me rechazara. Raúl tenía 42 años, mi único hijo, el bebé que cargué en mis brazos cuando su padre murió, el niño al que le preparé desayunos todas las mañanas antes de ir al trabajo, el joven al que ayudé a pagar la universidad trabajando dobles turnos en la fábrica textil. Carolina llegó a nuestras vidas hace 5 años, una mujer de 38 años con ambiciones que brillaban en sus ojos como advertencias que yo no supe leer. Desde el primer día, noté cómo me miraba, evaluándome, midiendo mi lugar en la vida de Raúl, calculando cuándo sería el momento perfecto para reclamar lo que consideraba suyo. Los primeros meses fueron de sonrisas falsas y cumplidos vacíos. «Qué linda casa tiene, señora Antonia», me decía mientras sus ojos recorrían cada detalle, cada objeto, como si estuviera haciendo un inventario. «Debe ser muy costoso mantener una propiedad tan grande», agregaba con esa voz dulce que ocultaba veneno. Yo vivía sola desde que Raúl se fue a la universidad, pero nunca me sentí sola de verdad hasta que ellos se mudaron conmigo, temporalmente. Eso fue hace 2 años. 2 años de ver cómo mi propia casa se transformaba lentamente en territorio enemigo. Las mañanas comenzaron a cambiar. Ya no desayunaba en paz en mi cocina. Carolina había reorganizado todo para ser más eficiente. Mis tazas favoritas desaparecieron del estante principal, reemplazadas por un juego moderno que ella había comprado. Mis plantas del jardín fueron podadas sin mi permiso porque se veían descuidadas. Poco a poco, mi voz se fue silenciando en mi propia casa. Cuando opinaba sobre la decoración, Carolina sonreía y decía: «Ay, suegrita, esos gustos ya no se usan». Cuando cocinaba, ella suspiraba y comentaba: «Mejor déjeme a mí, que tengo más energía». Cuando quería ver mis programas de televisión, Raúl decía: «Mamá, eso es muy aburrido, mejor vemos algo todos juntos». La soledad se volvió mi compañera constante, incluso estando rodeada de mi propia familia. Me levantaba antes que ellos para tener unos minutos de paz con mi café, pero pronto Carolina comenzó a madrugar también, llenando la cocina con su presencia y sus comentarios sobre todo lo que yo hacía mal. «Antonia, ya es hora de que enfrentes la realidad», me dijo Raúl esa tarde fatal, mientras Carolina sentía con la cabeza como una marioneta malévola. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes cuidarla como antes». Pero lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en averiguar, era que esta casa, cada ladrillo, cada ventana, cada metro de este terreno, estaba en mi nombre. Y yo tenía los papeles para demostrarlo.
Esa noche no pude dormir. Las palabras de Raúl resonaban en mi cabeza como campanas funerarias, pero no era solo el dolor lo que me mantenía despierta. Eran los recuerdos que llegaban como oleadas, arrastrándome hacia un pasado que dolía tanto como el presente. Recordé cuando Raúl tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Su padre, Miguel, había muerto apenas 2 años antes en un accidente de trabajo. Y yo estaba sola, completamente sola, cuidando a mi bebé que luchaba por respirar. 3 noches seguidas me quedé despierta, poniendo paños húmedos en su frente, dándole medicina cada 4 horas, rezando a todos los santos que conocía. «Mami, no me dejes», me susurraba con su vocecita quebrada. «Nunca te voy a dejar, mi amor», le prometí entonces. «Siempre vamos a estar juntos». Qué ironía tan cruel del destino. Él fue quien me dejó a mí. Recordé los sacrificios. Después de la muerte de Miguel, tuve que trabajar en la fábrica textil durante el día y limpiar oficinas en las noches. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se curvó del cansancio, pero cada peso que ganaba iba directo a la educación de Raúl, a su ropa, a su comida, a sus sueños. Vendí todas las joyas que Miguel me había regalado. El anillo de compromiso, los aretes de perlas, el collar que me dio en nuestro aniversario. Todo se fue para pagar la escuela privada de Raúl, porque yo quería que tuviera las mejores oportunidades que yo nunca tuve. Cuando cumplió 15 años, quería una bicicleta nueva, una de esas deportivas que costaban una fortuna. Trabajé turnos dobles durante 3 meses. Comí solo arroz y frijoles para ahorrar cada centavo. El día de su cumpleaños, cuando vio esa bicicleta roja brillante en el patio, sus ojos se iluminaron como las estrellas. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo entonces, abrazándome tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. Pero sí me soltó para siempre. Para pagar su universidad vendí la casa donde vivíamos, una casita pequeña pero llena de recuerdos de Miguel. Con ese dinero compré esta casa más grande, pensando que cuando Raúl se graduara, podríamos vivir juntos, que él traería hasta a su esposa, que tendríamos nietos corriendo por estos pasillos. Qué tonta fui, qué ingenua. Los fines de semana que Raúl venía de la universidad, yo cocinaba sus platos favoritos desde el viernes. Limpiaba su cuarto aunque él ya no viviera aquí. Mantenía sus trofeos de fútbol brillando como si fuera un altar. Le lavaba toda su ropa para que se la llevara limpia, de vuelta a la Inmerity. A la universidad. «Mamá, no tienes que hacer todo esto», me decía tía a veces, pero yo veía en sus ojos que le gustaba ser consentido. «Es que te amo, hijo», le respondía siempre. «Tú eres todo lo que tengo en este mundo». Cuando se graduó de ingeniero, lloré de orgullo. Él era mi obra maestra, mi triunfo, la prueba de que todo mi sufrimiento había valido la pena. En la ceremonia de graduación, me presentó con todos sus amigos. «Ella es mi mamá, la mujer más fuerte que conozco. Todo lo que soy se lo debo a ella». Pero las cosas cambiaron cuando consiguió trabajo. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Los fines de semana se convirtieron en llamadas rápidas. «Estoy muy ocupado, mamá», era su excusa constante. «Ya soy un hombre independiente». Y entonces llegó Carolina. La primera vez que me la presentó, algo en mi estómago se retorció. No era solo celos de madre, era instinto. Esa mujer tenía hambre en los ojos, hambre de algo que yo no podía identificar entonces, pero que ahora entendía perfectamente. Carolina nunca me preguntó por mi pasado, por mis sacrificios, por los años que dediqué a criar a Raúl. Para ella, yo era solo un estorbo, un mueble viejo que había que mover para hacer espacio para sus planes. La primera Navidad que pasaron conmigo, noté cómo Carolina evaluaba cada regalo que yo le daba a Raúl.
«Ay, suegrita, ya no tiene edad para tantos regalos», me dijo con esa sonrisa falsa. Pero cuando abrió el suyo, un perfume caro que me había costado el salario de una semana, su sonrisa se volvió genuina por primera vez. Esa noche, acostada en mi cama, recordando todo esto, sentí cómo las lágrimas se deslizaban por mis mejillas arrugadas. No lloraba por lástima hacia mí misma. Lloraba por el niño que había criado, por el hombre bueno que pensé que había formado, por la ilusión de familia que se había desvanecido como humo. Pero en algún lugar profundo de mi corazón, más allá del dolor y la traición, algo comenzaba a despertar. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Era mi dignidad, mi fuerza, la misma que me había permitido sobrevivir a la muerte de Miguel y criar a Raúl sola. No iba a ser víctima. No esta vez. La mañana siguiente llegó como si nada hubiera pasado. Raúl y Carolina desayunaron tranquilamente en mi cocina, usando mis platos, bebiendo el café que yo había comprado, actuando como si no me hubieran destrozado el corazón la noche anterior. Yo bajé las escaleras despacio, sintiendo cada uno de mis 67 años en las rodillas, pero con una determinación nueva brillando en mis ojos. «Buenos días, mamá», me dijo Raúl sin levantar la vista del periódico. Su voz sonaba diferente, más formal, como si ya hubiera puesto una distancia emocional entre nosotros. Carolina me dedicó una de sus sonrisas falsas mientras untaba mermelada en su tostada. «Antonia, siéntate», me dijo Carolina con esa voz dulce que ya había aprendido a desconfiar. «Raúl y yo hemos estado hablando toda la noche y queremos proponerte algo maravilloso». Mi estómago se contrajo. Cuando Carolina decía «maravilloso», generalmente significaba todo lo contrario para mí. Me senté en mi propia silla de la cocina, la que había usado durante 30 años, pero ahora me sentía como una invitada en mi propio hogar. «Mira, mamá», comenzó Raúl, finalmente levantando los ojos hacia mí. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el niño que corría hacia mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un extraño con los ojos de mi hijo. «Hemos encontrado un lugar perfecto para ti». Carolina sacó un folleto brillante de su bolsa y lo deslizó hacia mí sobre la mesa. En la portada había una foto de un edificio moderno con jardines bien cuidados y personas mayores sonriendo en sillas de ruedas. «Residencia Atardecer Dorado», leía el título en letras doradas sobre fondo verde. «Es un lugar precioso», continuó Carolina, su voz goteando falsa preocupación. «Tienen enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comida preparada. No tendrías que preocuparte por nada, Antonia. Sería como unas vacaciones permanentes». Mis manos temblaron ligeramente mientras hojeaba el folleto. Las fotografías mostraban habitaciones pequeñas con una cama individual, un escritorio diminuto y una ventana que daba a un patio interno. Nada que ver con mi casa, con mis recuerdos, con mi vida. «Claro que entendemos que es una decisión importante», añadió Raúl, pero su tono sugería que la decisión ya estaba tomada. «Por eso pensamos que podrías ir a visitarlo hoy mismo. Ya hice una cita para las 3 de la tarde». «¿Una cita?» «Component placement», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Sin consultarme primero?» Carolina se inclinó hacia adelante, tomando mi mano con esa falsa ternura que había perfeccionado. «Ay, suegrita, es que nos preocupamos tanto por ti. Anoche, después de nuestra conversación, no pudimos dormir pensando en lo sola que debes sentirte aquí, en esta casa tan grande y vacía». «No está vacía», murmuré. «Ustedes viven aquí conmigo». «Pero ese es el problema», intervino Raúl, su paciencia claramente forzada.
Nosotros somos jóvenes, tenemos nuestras vidas, nuestros horarios. No es justo para ninguno de nosotros. Tú necesitas estar con gente de tu edad, que entienda tus necesidades. Observé sus rostros mientras hablaban. Carolina tenía esa expresión que ponía cuando estaba ganando una discusión, con los ojos brillantes de triunfo apenas contenido. Raúl evitaba mi mirada directa, concentrándose en doblar su servilleta en cuadrados perfectos. Había algo más, algo en la forma en que se miraron cuando pensaron que yo no estaba observando. Una comunicación silenciosa, una complicidad que me heló la sangre. No era solo que quisieran deshacerse de mí. Había un plan detrás de todo esto. El director de la residencia es muy amable, continuó Carolina, sacando otro papel de su bolsa. Ya le expliqué tu situación. Dice que tienen una habitación disponible inmediatamente. Podríamos mudarte este fin de semana. ¿Este fin de semana? Zrenia, repetí, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. ¿Tan pronto? Es que no tiene sentido alargar la agonía, dijo Raúl finalmente mirándome a los ojos. Pero lo que vi allí no era compasión, era impaciencia. Mientras más pronto te adaptes a tu nueva vida, mejor para todos. Carolina asintió vigorosamente. Además, nosotros podemos ayudarte con todos los trámites, el papeleo, la venta de los muebles que no necesites, todo eso que puede ser tan estresante para alguien de tu edad. Mis oídos captaron esa palabra como una alerta. ¡Venta! ¿Por qué querían vender mis muebles? ¿Por qué asumían que tenían derecho a tomar esas decisiones? Y no te preocupes por el dinero, añadió Raúl con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carolina y yo nos haremos cargo de todos los gastos. Es lo mínimo que podemos hacer por ti, después de todo lo que has hecho por nosotros. Pero yo conocía pues a mi hijo. Raúl nunca había sido generoso con su dinero. Siempre había sido calculador, midiendo cada gasto, cada inversión. Si estaba dispuesto a pagar una residencia cara, era porque esperaba recuperar esa inversión de alguna manera. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Querían la casa, mi hogar. Todo este teatro de preocupación y amor filial era una farsa elaborada para conseguir que yo me fuera voluntariamente. «Vamos, mamá», insistió Raúl, levantándose de la mesa. «Te va a encantar. Es exactamente lo que necesitas en esta etapa de tu vida». Carolina también se puso de pie, recogiendo el folleto y los papeles. «Y piénsalo, Antonia. No más preocupaciones por mantener esta casa tan grande. No más cuentas de servicios, no más reparaciones, no más responsabilidades. Vas a ser libre. Libre». Qué palabra más cruel en sus labios. Libre de mi hogar, libre de mis recuerdos, libre de mi independencia. Libre para convertirme en una anciana abandonada en una habitación que olía a desinfectante y soledad. Los observé salir de la cocina, susurrando entre ellos, probablemente felicitándose por lo bien que había salido su actuación. Pero ellos no sabían algo crucial. No sabían que yo había escuchado su conversación telefónica de la semana pasada, cuando pensaron que estaba dormida. No sabían que ya conocía sus verdaderas intenciones. A las 3 en punto, como habían planeado, estaba sentada en el asiento trasero del carro de Raúl, rumbo a la residencia Atardecer Dorado. Había decidido seguirles el juego, al menos por ahora. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto y, más importante, necesitaba confirmar mis sospechas. El trayecto fue tenso. Carolina iba adelante, volteándose cada pocos minutos para dirigirme sonrisas que no alcanzaban sus ojos. «Ya verás qué lugar tan hermoso, Antonia. Realmente van a cuidarte muy bien allí». Sus palabras sonaban ensayadas,
como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Raúl manejaba en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante. Cada tanto me miraba por el espejo retrovisor, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, él desviaba la suya rápidamente. Mi hijo, el niño que solía correr hacia mí cuando tenía miedo, ahora no podía sostener mi mirada. «Mamá, sé que esto es difícil», murmuró finalmente, su voz casi ahogada por el ruido del tráfico. «Pero es lo mejor para ti. Ya no tienes que cargar con el peso de mantener esa casa tan grande». ¿Peso?, Drenia repetí suavemente. ¿Mi hogar es un peso? Carolina se volteó completamente hacia mí, su sonrisa aún más forzada. «Ay, suegrita, no es eso lo que quiso decir. Es solo que una mujer de tu edad no debería estar preocupándose por esas cosas. Deberías estar disfrutando, relajándote». Pero yo había notado algo en la forma en que dijo «esa casa tan grande». No, tu casa o la casa. Como si ya fuera un objeto, una propiedad de la que había que deshacerse. Cuando llegamos a la residencia, mi corazón se encogió. El edificio era exactamente como las fotos del folleto. Moderno, eficiente, aséptico. No había alma en esa estructura de cemento y vidrio. Los jardines estaban perfectamente cuidados, pero parecían artificiales, como si estuvieran hechos de plástico. La recepcionista nos recibió con una sonrisa profesional. «Señora Antonia, el señor Raúl me ha contado tanto de usted. Soy María Elena y voy a ser su guía durante la visita». Mientras caminábamos por los pasillos, yo observaba todo con cuidado. Los residentes que veíamos estaban sentados en sillas, mirando la televisión o simplemente perdidos en sus pensamientos. Algunos dormitaban. Otros tenían esa mirada vacía de quien ha perdido la esperanza. «Aquí tenemos la sala de actividades», explicaba María Elena con entusiasmo artificial. «Los martes hacemos bingo, los jueves hay clases de manualidades y los domingos tenemos presentaciones musicales». Carolina sentía como si todo fuera maravilloso. «¿Escuchaste, Antonia? Siempre vas a tener algo que hacer». Pero yo solo podía pensar en mi jardín, donde plantaba mis propias flores, en mi cocina, donde cocinaba lo que se me antojaba, cuando se me antojaba, en mi sala donde podía leer mis libros en silencio o ver mis programas favoritos sin que nadie me dijera que eran aburridos. Y esta sería su habitación, anunció María Elena, abriendo una puerta al final del pasillo. La habitación era pequeña, limpia, impersonal. Una cama individual con sábanas color verde institucional. Un escritorio que parecía de escuela. Una silla. Una ventana que daba quizá a un patio donde no crecía nada excepto pasto cortado al ras. «Es perfecta para ti, mamá», dijo Raúl, pero su voz sonaba hueca. «Mira qué tranquila es». Tranquila. Esa era una forma elegante de decir silenciosa como una tumba. «¿Y mis muebles?», Drenia pregunté. «¿Mis fotos? ¿Mis libros?». María Elena intercambió una mirada rápida con Carolina. «Bueno, el espacio es limitado, pero puede traer algunas cosas personales. Lo esencial». «Lo esencial», repetí. 30 años de vida reducidos a lo esencial. Durante el resto de la visita, yo asentía y sonreía, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba recordando la conversación telefónica que había escuchado la semana pasada, cuando Raúl pensó que yo estaba durmiendo mi siesta. «Sí, Carolina tiene razón», había dicho mi hijo al teléfono. «La casa vale mucho más de lo que pensábamos. El agente inmobiliario dice que podríamos sacar al menos $200.000, tal vez más». «¿Y ella qué va a hacer?», Drenia, había preguntado una voz que no pude identificar. «Se va a ir a una residencia. Es lo mejor para todos. Ella obtiene cuidado profesional y nosotros... Bueno,
Nosotros podemos empezar nuestra vida real. Vida real. Como si los años que habíamos vivido juntos hubieran sido una mentira. ¿Y si se niega? Swing había insistido la voz. No se va a negar, había respondido Raúl con una confianza que me heló la sangre. La vamos a convencer. Carolina ya tiene un plan. Ahora, parada en esa habitación que olía a dicimina, desinfectante y desesperanza, entendía completamente el plan. Me estaban manipulando, haciéndome creer que era mi decisión, que era lo mejor para mí. Pero todo era una mentira cuidadosamente orquestada. ¿Qué piensas, Antonia? Drenia, preguntó Carolina, tomando mi brazo con esa falsa ternura. ¿No te parece que podrías ser muy feliz aquí? La miré a los ojos. Por un momento, dejé que viera en mi mirada que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Vi cómo su sonrisa vaciló ligeramente, cómo sus ojos se entrecerraron con suspicacia. Pero luego sonreí. Una sonrisa dulce, de abuela confundida e indefensa. Sí, dije suavemente. Creo que podría acostumbrarme. La sonrisa de Carolina se volvió genuina por primera vez en el día. Raúl suspiró con alivio evidente. «Perfecto», dijo María Elena aplaudiendo. «Podemos tener los papeles listos para el lunes». Mientras salíamos de la residencia, yo ya estaba planeando mi próximo movimiento. Pero primero necesitaba una confirmación más. Necesitaba hablar con alguien que había estado ausente de mi vida durante demasiado tiempo, pero que tal vez, solo tal vez, aún recordara lo que significaba la lealtad. Necesitaba hablar con Moisés. Esa noche esperé hasta que Raúl y Carolina se durmieran. Los escuché susurrar excitados en su habitación, probablemente celebrando lo fácil que había sido convencerme. A las 11:30, cuando la casa finalmente se sumergió en silencio, saqué mi teléfono viejo y marqué un número que no había usado en 2 años. «Diga», contestó una voz ronca que reconocí inmediatamente. «Moisés», susurré. «Soy Antonia». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Moisés había trabajado para nosotros durante 15 años, cuidando el jardín, haciendo reparaciones menores, siendo casi como un miembro de la familia. Pero cuando Carolina llegó a nuestras vidas, ella convenció a Raúl de que ya no necesitábamos gastos innecesarios. «Señora Antonia», dijo finalmente, su voz cargada de una mezcla de sorpresa y afecto. «¿Cómo está usted? ¿Tanto tiempo?» «Moisés, necesito verte. Es urgente». «¿Está bien? ¿Le pasó algo?» «No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir mañana temprano? Antes de que Raúl y Carolina se levanten». Moisés no hizo preguntas. Era un hombre de pocas palabras, pero mucha lealtad. «Estaré allí a las 6 de la mañana, señora». La mañana siguiente llegó gris y fría. A las 6 en punto exacto, vi la figura familiar de Moisés caminando por el sendero del jardín. Tenía 61 años. El cabello completamente blanco ahora, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Honestos, directos, llenos de esa dignidad silenciosa que siempre había admirado en él. Lo hice pasar por la puerta trasera, la misma por la que había entrado miles de veces cuando trabajaba aquí. Sus ojos recorrieron la cocina, notando los cambios que Carolina había hecho. «Se ve diferente», murmuró, sentándose en la silla que había sido suya durante tantos años. «Todo está diferente, Moisés», le dije, sirviéndole café como solía hacer en los viejos tiempos. «Por eso te llamé». Durante la siguiente hora, le conté todo. Las humillaciones constantes, la conversación telefónica que había escuchado, la visita a la residencia, el plan para deshacerse de mí y vender mi casa. Moisés escuchó en silencio, sus manos curtidas envueltas alrededor de la taza de café, su rostro endureciéndose con cada detalle. «No puedo creerlo», murmuró cuando terminé. «Ese niño
Yo lo vi crecer. Lo cargué en mis hombros cuando tenía 5 años. Le enseñé a andar en bicicleta en este mismo patio. Ya no es ese niño, Moisés. Esa mujer lo cambió. Pero, señora Antonia, usted no puede permitir que hagan esto. Esta es su casa. Lo sé. Y tengo todos los papeles que lo demuestran. Pero necesito más que eso. Necesito pruebas de lo que están planeando. Moisés se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Señora, hay algo que usted debería saber. Algo que descubrí hace poco. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? ¿Recuerda a mi primo Rafael? El que trabaja en la notaría del centro. Asentí. Rafael había ayudado con algunos documentos cuando compré la casa años atrás. Pues resulta que la semana pasada, Raúl y Carolina fueron a verlo. Le pidieron información sobre cómo transferir una propiedad cuando el dueño está en un hogar de ancianos. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué les dijo? Rafael les explicó que necesitarían un poder notarial o una declaración de incapacidad mental. Raúl preguntó específicamente sobre la segunda opción. Incapacidad mental. Querían declararme mentalmente incapaz para quedarse con mi casa. Todo el teatro de la residencia era solo el primer paso de un plan mucho más siniestro. «Hay más», continuó Moisés, su voz apenas un susurro. «Carolina también fue al banco donde usted tiene sus cuentas. Mi comadre Valeria trabaja allí como cajera. Dice que Carolina preguntó sobre las cuentas de personas mayores, sobre quién puede acceder a ellas si el titular no puede administrarlas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo querían mi casa, querían todo. Mis ahorros, mis cuentas, toda la vida que había construido ladrillo a ladrillo, peso a peso. Pero eso no es todo», continuó Moisés, sacando su teléfono del bolsillo. «Ayer en la noche, cuando me llamó, no podía dormir pensando en todo esto. Así que decidí venir a ver la casa, solo para, no sé, recordar los viejos tiempos. ¿Y? Vi que tenían visitas. Un hombre con traje que no reconocí. Se quedaron hablando en el jardín hasta muy tarde. Me escondí detrás del árbol grande, ese que yo mismo planté hace 10 años. Moisés tocó la pantalla de su teléfono y me la mostró. Era una grabación de audio, un poco borrosa, pero audible. Decidí grabar lo que pude escuchar. Me explicó. «Escuche esto». Presionó play y la voz de Carolina llenó la cocina. «¿Cuánto tiempo necesita para preparar todos los documentos?» «2 semanas máximo», respondió una voz masculina desconocida. «Una vez que esté en la residencia, será fácil argumentar deterioro cognitivo. Tengo médicos que pueden certificar lo que sea necesario». «¿Y los riesgos?» «Component placement», preguntó la voz de Raúl. «Mínimos. Estas cosas se hacen todos los días. Familias preocupadas que necesitan proteger el patrimonio de parientes mayores, que ya no pueden tomar decisiones racionales». «Perfecto», dijo Carolina. «Mientras más rápido mejor. Esa casa vale una fortuna y nosotros tenemos planes». La grabación terminó. El silencio en mi cocina era ensordecedor. «Señora Antonia», dijo Moisés tomando mi mano temblorosa. «Usted me salvó cuando más lo necesitaba. Cuando mi esposa se enfermó y yo no tenía dinero para los medicamentos, usted me prestó sin preguntar cuándo se lo ibas a pagar. Cuando mi hijo necesitó dinero para la universidad, usted le dio trabajo extra aunque no lo necesitara». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahora es mi turno de ayudar la coseta a usted. ¿Qué sugieres que haga?» «Luche, señora. Usted es más fuerte de lo que ellos creen. Y yo la voy a sacar a ayudar. Rafael también, y Valeria del banco. Hay gente que la quiere y la respeta». Por primera vez en semana, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. «¿Realmente crees que podemos ganarles?»,
Moisés sonrió, y en esa sonrisa vi al hombre que había sido mi amigo leal durante tantos años. Señora Antonia, ellos tienen astucia y maldad, pero nosotros tenemos algo mejor. ¿Qué? Tenemos la verdad, y la verdad siempre gana. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Mientras Raúl y Carolina celebraban en silencio lo que creían era su victoria, yo me transformé en una mujer que ellos nunca habían conocido. Dejé de ser la abuela indefensa y me convertí en lo que había sido durante años sin darme cuenta: una superviviente. Moisés se convirtió en mi aliado secreto. Cada mañana mientras ellos dormían, él venía a Queses a la casa y planificábamos nuestros movimientos como generales, preparando una batalla. La diferencia era que nosotros luchábamos con la verdad como arma. Primero necesitamos más pruebas, me había dicho Moisés el segundo día. La grabación es buena, pero necesitamos documentos, evidencia escrita. Fue entonces cuando recordé algo crucial. Carolina tenía la costumbre de usar mi computadora cuando la suya estaba lenta. Siempre decía que era solo para revisar el correo, pero yo había notado que a veces se quedaba allí durante horas. Esa tarde, cuando salieron a ver más opciones de residencias para mí, revisé el historial de navegación. Lo que encontré me dejó sin aliento. Carolina había estado investigando el proceso de venta de propiedades de personas mayores durante semanas. Había visitado sitios web de abogados especializados en protección patrimonial. Había buscado información sobre poderes notariales. Y lo más devastador de todo, había estado viendo casas en barrios exclusivos. Casas que costaban exactamente lo que valía mi casa. Imprimí todo. Cada búsqueda, cada página visitada, cada correo electrónico que había olvidado cerrar. Rafael, el primo de Moisés, me había dado una lección rápida sobre cómo guardar evidencia digital. Y yo, sorprendiéndome a mí misma, resultó ser una alumna muy aplicada. Pero la verdadera revelación llegó cuando encontré una carpeta oculta en el escritorio. Carolina ya había sido más descuidada de lo que pensaba. Dentro había documentos escaneados, formularios de poder notarial ya llenados con mi nombre, certificados médicos en blanco de doctores que yo nunca había conocido. Y lo más escalofriante de todo, un contrato de venta de mi casa con una fecha de 2 semanas en el futuro. Mi casa ya estaba vendida, en papel, al menos. Moisés, le dije por teléfono esa noche, mi voz temblando de rabia contenida. Encontré todo. Tienen un plan completo. ¿Qué hacemos ahora, señora? Ahora jugamos su mismo juego, pero mejor. Al día siguiente comencé mi actuación. Cuando Raúl y Carolina bajaron a desayunar, yo estaba en la cocina, preparando sus comidas favoritas y canturreando como si fuera la abuela más feliz del mundo. Buenos días, mis amores, les dije con una sonrisa radiante. Anoche no pude dormir de la emoción. Sigan diciéndome de esa residencia tan hermosa. Carolina y Raúl intercambiaron miradas de satisfacción. Su plan estaba funcionando perfectamente, o eso creían. ¡Ay, suegrita! Me da tanto gusto que esté tan entusiasmada, dijo Carolina, su voz goteando falsa dulzura. Es que estuve pensando. Continué, sirviendo panqueques como si fuera la mañana más normal del mundo. Ustedes tienen razón. Esta casa es demasiado grande para mí. Y ustedes son tan jóvenes. Tienen tanto futuro por delante. Raúl casi se atraganta con su café. ¿De verdad, mamá? ¿No estás molesta? ¿Molesta? Para nada. Es más, quiero ayudarlos en todo lo que pueda. Si necesitan que firme papeles, que hable con abogados, lo que sea. La sonrisa de Carolina se volvió depredadora. Bueno, ahora que lo mencionas, sí hay algunos documentos que podrían agilizar el proceso. Perfecto, dije fingiendo inocencia.
Pero, ¿saben qué? Mi amiga Valeria del banco me sugirió que antes de cualquier cosa legal, debería organizar todos mis papeles. Dice que es importante tener todo en orden. ¿Qué papeles? Drenia, preguntó Raúl, una nota de alarma en su voz. Ay, hijo, los de siempre. La escritura de la casa, las cuentas del banco, el testamento. Ya saben, cosas de viejos. Carolina se puso rígida. ¿Testamento? No sabía que tenía uno. Claro que sí, hija. Lo hice hace años cuando compré esta casa. Está guardado en la caja fuerte del banco. Mentí con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Durante los siguientes días mantuve la actuación. Les hablaba constantemente de lo emocionada que estaba por mudarme, de cómo ibas a disfrutar no tener responsabilidades. Pero mientras tanto, con la ayuda de Moisés, estaba construyendo mi defensa. Valeria del banco me ayudó a sacar copias certificadas de todos mis documentos. Rafael me aseguró de que todos los papeles de mi casa estaban en orden y completamente a mi nombre. Y yo, con una paciencia que no sabía que tenía, fui recopilando cada conversación, cada mentira, cada manipulación. Compré una grabadora pequeña y comencé a documentar todo. Cada vez que Carolina hacía un comentario sobre la casa, cada vez que Raúl hablaba sobre mi futuro en la residencia, cada conversación telefónica que podía escuchar a escondidas. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Swinge, me preguntó Moisés una tarde, mientras organizábamos todos los documentos en mi habitación. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Lo miré a los ojos, este hombre que había sido más leal que mi propio hijo. Moisés, durante 67 años he sido una mujer buena. He perdonado, he cedido, he puesto a otros antes que a mí misma. Pero hay una línea que no se puede cruzar. ¿Y cuál es esa línea? Quitarme mi dignidad, dije, sintiendo una fuerza que no había sentido en años corriendo por mis venas. Pueden haberme roto el corazón, pero no van a quebrar mi espíritu. Esa noche, después de que Raúl y Carolina se durmieran, saqué todos los documentos que había recopilado y los organicé sobre mi cama. Escrituras, estados de cuenta, grabaciones, impresiones de correos electrónicos, fotografías de conversaciones de texto que había logrado capturar. Tenía suficiente evidencia para demostrar no solo que la casa era mía, sino que ellos habían planeado robarla mediante fraude y manipulación. Tomé mi teléfono y marqué un número que había encontrado en internet días atrás. Bufete Jurídico Martínez, línea de emergencias, contestó una voz profesional. Buenos días, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Necesito hablar con un abogado especialista en fraude patrimonial. Es urgente. ¿Su nombre, señora? Antonia Herrera. Y tengo evidencia de que mi propia familia está tratando de robar mi casa. Había llegado el momento de dejar de ser víctima y convertirme en guerrera. El lunes por la mañana, mientras Carolina y Raúl desayunaban tranquilamente, creyendo que tenían todo bajo control, yo estaba en mi habitación terminando de vestirme para lo que sería el día más importante de mi vida. Me puse mi vestido verde favorito, el que Miguel me había regalado para nuestro aniversario. Me arreglé el cabello y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la abuela asustada de hace una semana. A las 9 en punto exacto, escuché el timbre. Moisés estaba en la puerta, acompañado por un hombre alto de traje gris que llevaba un maletín de cuero. «Buenos días», dijo el abogado cuando abrí la puerta. «Soy el licenciado Martínez. Hemos hablado por teléfono». «Adelante, licenciado. Los estaba esperando». Cuando entramos a la sala, Carolina y Raúl se quedaron helados. Raúl se puso de pie lentamente. Su rostro palideció de manera evidente. «Mamá, ¿quién es este señor? ¿Y qué hace Moisés aquí?».
Siéntense, por favor, dije con una calma que no sabía que poseía. Tenemos algunas cosas importantes que discutir. Carolina se aferró al brazo de Raúl, sus ojos moviéndose nerviosamente entre el abogado y yo. Antonia, no entiendo qué está pasando. El licenciado Martínez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señora Carolina, señor Raúl, mi nombre es Roberto Martínez y represento legalmente a la señora Antonia Herrera en un caso de intento de fraude patrimonial. ¿Fraude?, gritó Raúl levantándose de un salto. ¿De qué está hablando? Nosotros solo queremos lo mejor para mi madre. Siéntate, hijo, le dije, y algo en mi tono hizo que obedeciera inmediatamente. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. Carolina no había perdido completamente el color de su rostro. Antonia, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, interrumpí. El licenciado Martínez sacó una grabadora y la puso sobre la mesa de centro. ¿Reconocen esta conversación?, Drenia preguntó, presionando play. La voz de Carolina llenó la sala. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar todos los documentos? 2 semanas máximo. Una vez que esté en la residencia, será fácil argumentar deterioro cognitivo. Carolina se puso de pie bruscamente. Esa grabación es ilegal. No puede usarla. Al contrario, dijo el licenciado Martínez con una sonrisa fría. Fue grabada en propiedad privada de mi clienta, sin expectativa razonable de privacidad. Es completamente admisible. Raúl me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Mamá, ¿tú grabaste eso? ¿Cómo me enteré de su plan? Swin terminé su pregunta. Hijo, he vivido 67 años. No llegué hasta aquí siendo tonta. El abogado continuó sacando documentos. Tenemos también evidencia de búsquedas en Internet sobre venta fraudulenta de propiedades, contratos de venta falsificados y conversaciones con médicos para obtener certificados de incapacidad mental falsos. Esto es ridículo, murmuró Carolina, pero su voz temblaba. Nosotros nunca... Solo queríamos ayudar. ¿Ayudar?, Swin pregunté, sintiendo años de rabia contenida liberándose finalmente. ¿Ayudar era humillarme en mi propia casa? ¿Ayudar era planear robar mi hogar mientras yo dormía? Moisés se acercó y puso una mano reconfortante en mi hombro. Su presencia me dio la fuerza que necesitaba para continuar. Tengo aquí, continué, tomando un sobre grueso, copias de todos los correos electrónicos que enviaste desde mi computadora, Carolina, incluidos los mensajes con agentes inmobiliarios sobre casas que querías comprar con el dinero de mi casa. Carolina se desplomó en el sofá, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración por haber sido descubierta. También tenemos esto, añadió el licenciado mostrando otra grabación. La conversación donde discuten específicamente cómo hacer que la señora Antonia parezca mentalmente incompetente. Raúl se cubrió la cara con las manos. Mamá, nosotros... No era personal. ¿No era personal? Drenia, mi voz se elevó por primera vez. Era mi vida, Raúl. Era mi hogar, mis recuerdos, mi futuro. Señora Antonia tiene derecho a presentar cargos criminales, dijo el licenciado Martínez. Fraude, conspiración, intento de robo de identidad, falsificación de documentos. ¡Espera! Drenia, gritó Raúl. Por favor, mamá, soy tu hijo. Me puse de pie, sintiendo una dignidad que había perdido durante meses, finalmente regresando hacia mi cuerpo. Sí, eres mi hijo. El niño al que crié, al que amé más que a mi propia vida, por quien sacrifiqué todo. Mi voz se quebró ligeramente, pero me recompuse. Pero el hombre que está sentado ahí
el que planeó robarme y declararme loca. Ese no es mi hijo. Carolina finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Qué quiere que hagamos? El licenciado Martínez respondió por mí. La señora Antonia está dispuesta a no presentar cargos criminales bajo ciertas condiciones. Saqué una carta que había escrito la noche anterior, con la ayuda del abogado. Primera condición. Leí. Tienen 24 horas para sacar todas sus pertenencias de mi casa. Segunda condición. Van a devolver todo el dinero que han gastado usando mis tarjetas de crédito durante los últimos 6 meses. Pero no tenemos dónde ir. Swing, protestó Carolina. Eso debieron pensarlo antes, respondí sin una pizca de compasión. Tercera condición. Continué. Van a firmar un documento renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad o mis bienes, ahora y en el futuro. Raúl me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor, podemos hablar, podemos arreglar esto. La conversación terminó el día que me dijiste que hiciera mis maletas. Dije, sintiendo un peso enorme saliendo de mis hombros. Ahora ustedes van a hacer las suyas. El licenciado Martínez extendió los documentos. Si firman ahora, esto termina aquí. Si se niegan, mañana por la mañana estarán enfrentando cargos criminales que podrían resultar en años de prisión. Carolina tomó la pluma con manos temblorosas. Esto no puede estar pasando, murmuró mientras firmaba. Raúl firmó después, pero antes de hacerlo me miró una última vez. Mamá, en el fondo sabes que te queremos. No, dije firmemente. Ustedes querían mi dinero. Hay una diferencia. Cuando terminaron de firmar, Moisés abrió la puerta principal. 24 horas, recordé. Y después de eso, si los veo cerca de mi propiedad, llamaré a la policía. Los vi salir en silencio, sus pasos pesados sobre el suelo de madera que habían planeado vender. Carolina no se volteó ni una vez. Raúl se detuvo en la puerta, como si fuera que hacía decir algo, pero finalmente siguió caminando. Cuando se fueron, me senté en mi sofá, en mi sala, en mi casa. Por primera vez en 2 años, el silencio no me daba miedo. Era el silencio de la libertad. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Moisés y yo estábamos sentados en mi cocina tomando café, observando por la ventana cómo Raúl y Carolina cargaban sus pertenencias en un camión de mudanzas que habían alquilado. La ironía no se me escapaba. Ellos habían planeado que yo fuera quien hiciera las maletas, pero ahora eran ellos los que se marchaban para siempre. Carolina movía las cajas con movimientos bruscos, su rostro distorsionado por la rabia contenida. Cada tanto me lanzaba miradas llenas de veneno a través de la ventana, como si todo esto fuera culpa mía y no consecuencia de sus propias acciones. Raúl, por el contrario, se movía como un hombre derrotado, sus hombros caídos, sus movimientos lentos, la cabeza gacha. Varias veces lo vi detenerse y mirar hacia la casa, pero nunca se acercó a tocar la puerta. ¿Se siente mal por él? Component placement, me preguntó Moisés, notando mi expresión. Me siento mal por el niño que era, respondí honestamente. Pero ese niño murió hace mucho tiempo. El hombre que está allá afuera eligió su camino. A las 10 de la mañana, el camión se fue. 2 años de convivencia tóxica terminaron con el ruido de un motor alejándose por la calle. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, mi teléfono no paró de sonar. Primero fueron los mensajes de Raúl. Comenzaron suplicantes. «Mamá, por favor, podemos hablar. Esto es un malentendido gigante». Luego se volvieron manipuladores. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? ¿Qué va a decir la gente?». Finalmente se volvieron amenazantes. «Esto no se va a quedar así.
Vas a arrepentirte. Borré cada mensaje sin responder. Carolina también intentó contactarme a través de números desconocidos, pero su enfoque era diferente. Ella me enviaba mensajes largos explicando cómo todo había sido un malentendido, cómo ellos realmente me amaban y solo querían protegerme. Antonia, sé que está dolida, pero somos familia. Las familias perdonan. Raúl está destrozado. Ha llorado todas las noches desde que nos fuimos. La última frase me hizo reír con amargura. Raúl llorando por perder una casa que nunca fue suya. No por perder a su madre. Pero el verdadero drama comenzó cuando se corrió la voz en el barrio. La señora López, mi vecina de toda la vida, fue la primera en aparecer en mi puerta con una bandeja de galletas y cara de preocupación. «Antonia, cariño, ¿es verdad que echaste a Raúl de la casa? Toda la gente está hablando». «Es verdad», le dije simplemente. «Pero, querida, es tu hijo. Los hijos cometen errores, pero siempre se perdona». «Señora López», la interrumpí gentilmente, ¿usted sabía que su error era declararme loca para robar mi casa? La expresión de su rostro cambió completamente. ¿Qué? Le conté la historia completa. Al final la señora López estaba llorando de indignación. «Dios mío, Antonia, esos desgraciados. Y yo aquí preocupándome por un malentendido familiar». Pero no todos fueron tan comprensivos. La hermana de Miguel, mi cuñada Teresa, apareció una tarde furiosa. «Antonia, esto es una vergüenza. Sacar a tu propio hijo a la calle como si fuera un criminal». «Es exactamente lo que era», respondí calmadamente. «Pero es familia. Miguel se voltearía en su tumba si supiera lo que estás haciendo». Esa fue la gota que derramó el vaso. Teresa, Miguel me amaba. Él jamás habría permitido que alguien me tratara como me trataron. Y si realmente crees que debo permitir que me roben para mantener unida a la familia, entonces tienes el mismo problema que tu sobrino. Teresa se fue hecha una furia, pero no antes de gritarme que me había vuelto una vieja amargada y rencorosa. Las reacciones del barrio se dividieron claramente. Los que realmente me conocían, que sabían cómo había criado a Raúl sola, que recordaban mi dedicación y sacrificio, me apoyaron completamente. Don Antonio, el dueño de la tienda de la esquina, me dijo: «Señora Antonia, usted hizo lo correcto. Yo vi cómo la trataban cuando venían a comprar. Esa mujer hablaba de usted como si fuera un estorbo». Pero otros, especialmente los que solo conocían la versión superficial de la historia, me miraban con desaprobación. Susurraban cuando pasaba por la calle: «Esa es la que echó a su hijo de la casa por dinero». La peor parte llegó cuando Raúl comenzó a escapar y a esparcir su propia versión de los eventos. A través del chisme del barrio, me enteré de que estaba diciendo que yo había perdido la cabeza, que estaba paranoica y confundida, que él solo había tratado de ayudarme y yo había malinterpretado todo. «Dice que tú inventaste toda la historia del fraude», me reportó Valeria del banco durante una de sus visitas, «que él nunca trató de robarte nada». ¿Y la gente le cree? Algunos sí, especialmente los que no te conocen bien. Raúl siempre fue muy carismático. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi a Carolina parada al otro lado de la calle, mirando mi casa con una expresión de odio puro. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella me gritó lo suficientemente fuerte para que varios vecinos escucharan: «Esto no se va a quedar así, vieja loca. Vas a pagar por lo que nos hiciste». Esa noche llamé al licenciado Martínez. ¿Eso cuenta como acoso? Si vuelve a suceder definitivamente, mantenga su teléfono listo para grabar cualquier contacto futuro. Pero la verdadera revelación llegó 2 semanas después, cuando Moisés vino a visitarme con noticias.
Señora Antonia, ¿se acuerda de Rafael, mi primo de la notaría? Claro. Pues resulta que Raúl volvió a verlo, esta vez con una historia diferente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería ahora? Quería saber si había alguna forma de demostrar que usted no estaba en sus cabales cuando firmó los documentos que nos protegen. Quería explorar la posibilidad de declararlos inválidos. La audacia me dejó sin palabras. Incluso después de ser descubierto, después de enfrentar las consecuencias, Raúl seguía buscando maneras de obtener mi casa. Pero eso no es todo, continuó Moisés. Rafael también me dijo que Carolina ha estado preguntando por otros abogados, buscando a alguien que esté dispuesto a ayudarlos a recuperar sus derechos. Esa noche, sola en mi casa recuperada, me di cuenta de que la batalla no había terminado. Había ganado esta ronda, pero Raúl y Carolina no se iban a dar por vencidos tan fácilmente. Sin embargo, por primera vez en años, no sentí miedo. Había descubierto algo sobre mí misma durante esta experiencia. Era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y si querían guerra, la iban a tener. 6 meses después, mientras el sol de la tarde doraba las flores que había plantado en mi jardín recuperado, me senté en el columpio que Moisés me había ayudado a instalar bajo el árbol grande. Era el mismo árbol desde donde él había grabado la conversación que cambió mi vida para siempre. Mis manos, ya no temblorosas sino firmes, sostuvieron la carta que había llegado esa mañana. Era de un bufete de abogados de la capital, informándome que Raúl y Carolina habían intentado iniciar un proceso legal para declararme mentalmente incompetente. El intento había sido desestimado inmediatamente cuando el juez revisó toda la evidencia que teníamos en su contra. Intento fallido número 4, murmuré, sonriendo mientras doblaba la carta. En estos meses habían intentado de todo. Primero fue el acoso telefónico, luego las visitas nocturnas para hablar, después los rumores maliciosos esparcidos por el barrio, y finalmente esta tentativa legal desesperada. Cada intento había fallado estrepitosamente. La verdad tenía una forma curiosa de salir a la luz. Los vecinos que inicialmente habían dudado de mi versión, poco a poco, comenzaron a ver la realidad. Cuando Raúl apareció borracho una noche, gritando obscenidades frente a mi casa, hasta que llegó la policía, muchos entendieron quién era realmente el perturbado mental de esta historia. Cuando Carolina fue vista removiendo las cartas de mi buzón, hasta que la señora López la confrontó, la narrativa de la nuera preocupada se desplomó por completo. Pero la vindicación más dulce llegó cuando Teresa, mi cuñada que me había llamado amargada y rencorosa, apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos. «Antonia, tengo que pedirte perdón», me había dicho hace 2 semanas. Raúl vino a pedirme dinero prestado. Cuando le dije que no, me gritó cosas horribles. Me dijo que yo era una vieja inútil, igual que tú. Ahí entendí de qué tipo de persona estábamos hablando. Ahora, sentada en mi columpio, observé a Moisés trabajando en el nuevo jardín de rosas que estábamos creando donde antes Caroline había matado mis plantas. A los 61 años, él se movía con la alegría de un hombre que había encontrado propósito renovado. ¿Cómo van las rosas, Moisés? Creciendo fuerte, señora Antonia, igual que usted. Tenía razón. Estos meses de libertad me habían transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Había tomado clases de computación en el centro comunitario. Había aprendido a manejar mis finanzas completamente sola e incluso había comenzado a escribir mis memorias. La casa se siente diferente ahora, ¿verdad? Logramos Valeria, quien había venido a visitarme esa tarde con noticias del banco. «Se siente como mía otra vez», respondí. «Es que siempre fue suya», añadió Rafael.
quien se había unido a nuestro pequeño círculo de amigos leales. Solo necesitaba recordarlo. Esa tarde, mientras mis amigos se fueron despidiendo uno por uno, me quedé sola en mi casa. Pero esta soledad era completamente diferente a la que había sentido durante los 2 años de convivencia tóxica. Esta era una soledad elegida, pacífica, llena de posibilidades. Caminé por cada habitación, recordando cómo se había sentido cuando era territorio enemigo y comparándolo con la paz que sentía ahora. En la cocina, volví a usar mis tazas favoritas. En la sala, mis libros estaban ordenados como a mí me gustaba. En mi habitación, mi ropa colgaba en el armario sin que nadie me dijera que mi estilo era anticuado. Al anochecer, encendí la chimenea por primera vez en años. Carolina siempre había dicho que gastaba mucha electricidad y que no era necesaria. Pero esa noche, sentada frente al fuego con una taza de chocolate caliente, entendí que cada llama era un símbolo de mi libertad recuperada. Tomé mi teléfono y marqué un número que había encontrado en internet. ¿Radio Corazón? Habla Antonia Herrera. Me gustaría participar en su programa donde la gente cuenta sus historias. Por supuesto, señora. ¿De qué se trata su historia? Se trata de una mujer de 67 años que casi pierde todo por confiar en las personas equivocadas, pero que aprendió que nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. La semana siguiente, mi historia se transmitió por radio. Las llamadas de apoyo no pararon durante días. Mujeres de mi edad y muchas más jóvenes me contaron sus propias experiencias de manipulación familiar, de hijos ingratos, de la dificultad de poner límites cuando has dado amor incondicional durante décadas. Usted me inspiró a no darle las llaves de mi casa a mi hijo, me dijo una señora durante una de esas llamadas. Ahora entiendo que el amor no significa permitir el abuso. 3 meses después, recibí una carta de una editorial. Querían publicar mi exotas historia. Cartas a una madre traicionada. Se convertiría en un libro que ayudaría a otras mujeres en situaciones similares. Ayer, exactamente 1 año después de que Raúl me dijera que hiciera mis maletas, estaba firmando el contrato de publicación cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a Raúl parado ahí, pero no era el hombre arrogante que se había ido. Estaba más delgado, con ojeras profundas, vestido con ropa arrugada. «Mamá», murmuró, «¿podemos hablar?» «Puedes hablar», le dije sin invitarlo a Taps a entrar. «Yo escucharé». Carolina me dejó. Se fue con otro hombre, alguien con más dinero. Perdí mi trabajo. No tengo dónde vivir. Esperé. No dije nada. «Mamá, sé que cometí errores terribles. Sé que no merezco tu perdón. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que puedas volver a casa?» Swin terminé su pregunta. Asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo miré por un largo momento. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi razón de vivir durante tantos años. Sentí una punzada en el corazón, pero no era amor maternal lo que sentía. Era lástima. «Raúl», le dije suavemente, «mi casa ya no es tu hogar. Tú te encargaste de eso». «Pero, mamá». «No hay peros», lo interrumpí. «Las decisiones tienen consecuencias. Tú decidiste que yo era un obstáculo para tu felicidad. Ahora tienes que vivir con esa decisión». Cerré la puerta gentilmente, pero firmemente. Esa noche, sentada en mi columpio bajo las estrellas, no sentí culpas ni remordimiento. Sentí paz. Había protegido mi hogar, mi dignidad y mi futuro. Y por primera vez en décadas, el futuro se veía brillante. Al final, había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor verdadero a veces requiere decir no. Y la familia real no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu corazón.
Mis flores seguirían creciendo, mis amigos seguirían visitando, y yo seguiría escribiendo mi historia. Una historia que ya no era de víctima, sino de superviviente. Una historia que era completamente mía.